Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Hoy nos vamos al departamento de Boquerón, uno de los más extensos en territorio en la República del Paraguay. Conoceremos a dos de sus árboles más comunes, de la familia de las acacias, el aromita y el yuquerí. También habitan Boquerón, una especie que algunos con mucho cariño lo consideran nuestro oso panda, el oso melero o caguaré, que hoy conoceremos en detalle. Y como destino turístico, les sugerimos la visita del Fortín Boquerón, que guarda un sinfín de historias de nuestra bravura guaraní. Imperdible, el programa de hoy de Naturaleza Paraguay. Nombre científico: Tamandua tetradáctila. Español: oso melero o mielero. Guaraní: caguaré. El oso melero es una especie de tamandua de Sudamérica. Se encuentra desde Venezuela y Trinidad hasta el norte de Argentina, el sur de Brasil y Uruguay. En nuestro país se lo encuentra en gran parte de la región oriental y prácticamente en todo el Chaco paraguayo. El caguaré es un mamífero de tamaño promedio de 80 centímetros de punta de nariz a cola y un peso aproximado entre 6 a 8 kilos. Su cabeza es de forma piramidal, con el hocico alargado y con una boca muy pequeña. Una de sus características es que están desprovistas de dentaduras. Es de ojos y orejas pequeñas. Su pelaje base es de un color crema amarillento, distribuidos por la cabeza, cola y miembros, y engalanado por un chaleco negro que le rodea el cuerpo detrás de los hombros, haciendo de este animal un bello y simpático ejemplar. Posee una cola prensil que la utiliza para trepar árboles, por los que la parte inferior de la cola es casi pelada. Los osos meleros poseen 4 garras muy fuertes en sus manos y 5 dedos en las extremidades posteriores. Las garras la utilizan para romper nidos de insectos o para defenderse. Para evitar pincharse sus palmas con las afiladas uñas, caminan con la parte externa de sus miembros superiores. Son por costumbre solitarios. Sus horas de mayor actividad es durante el crepúsculo.
Su rutina se basa en función a su alimentación, por lo que constantemente realiza recorridos de corta distancia. Es mirmecófago, es decir, come hormigas y termitas que localiza con su olfato. Los osos meleros también gustan de la miel de las abejas. Extraen a sus presas usando sus fuertes garras para romper y abrir nidos, tomándolas con su larga y pegajosa lengua de hasta 30 centímetros de longitud. Los caguaré se comunican entre sí cuando se buscan por celo y emiten un fétido olor por una glándula anal. Las hembras del oso melero tienen periodos de celos cíclicos durante el año. Las hembras quedan preñadas generalmente en verano. La gestación oscila de 130 a 150 días y nace uno solo en primavera. Al nacer el joven oso no reconoce a sus padres. Su piel varía de blanco a negro. Se afirma al dorso de su madre por un periodo de tiempo y es depositado en una rama segura cuando su madre forrajea. Su índice de vida en cautiverio puede alcanzar a 9 años y 6 meses. Entre los predadores del oso melero se encuentran los felinos, como el jaguar y el puma, las grandes rapaces, como el tahuatobutá y el tahuatojobú, y las boas arvícolas. Pero su principal amenaza son las rutas que incursionan en su ecosistema, pues al ser animales de locomoción lenta, son generalmente arrollados por los vehículos. La población de los osos meleros no está catalogada como amenazada, aunque va en retroceso por la pérdida de su hábitat natural. El caguaré es un animal muy importante en la cadena trófica, pues son reguladores poblacionales de termitas, hormigas y abejas. Aromita y yuquerí son dos especies del reino vegetal que son fáciles de confundir una con otra. Dos árboles presentes en el Chaco. Ambos pertenecen al género de las acacias. Nombre científico: Acacia aroma. Español: aromita, aromo negro, espinillo, tusca. Es una especie que se encuentra presente en Paraguay, Argentina y Bolivia. Se distribuye por la fitogeografía del Gran Chaco americano e intromisiones del ecosistema del Gran Chaco húmedo en la región oriental. El aromita es un árbol pequeño a mediano de 2 a 9 metros de altura. Su copa es de forma aparazolada con ramas ascendentes, hojas verdosas intensas y amargas. La corteza posee pequeños puntos claros, de tonalidad castaña oscura y de surcos longitudinales. El fruto o vaina es parecida a la legumbre o chaucha, de color castaño rojizo, con vello o pelusa característica recta o curva
estrangulada entre semilla y semilla, con poca pulpa y dulce. Sus semillas son como porotos, muy duros y de color oscuro. El aromita es una especie heliófila, es decir, necesita de gran cantidad de luz solar para subsistir. Es por eso que se las puede encontrar en lugares abiertos y semiabiertos. Es pionera e invasora. Es dispersada por fauna silvestre y ganado. Resiste muy bien los cortes de ramas. Tolera suelos pesados y coloniza campos pisoteados y sobrepastoreados. Florece 2 a 3 veces al año, desde julio a septiembre y de octubre a diciembre. La planta produce abundante polen y néctar. Las flores son amarillas y muy fragantes. El aromita posee capacidad antiinflamatoria, lo que la convierte en una buena alternativa para los dolores musculares y articulares, sin los problemas de los efectos secundarios que tienen las drogas químicas. Es ideal para acompañar dietas desintoxicantes o ayunos cortos. Cabe agregar que no posee sabor ni olor desagradable, al contrario, su perfume es bien atractivo. Su uso industrial incluye productos químicos para manejo ambiental y de malezas. Nombre científico: Acacia praecox, español garabato, guaraní yuquerí. El yuquerí es un arbusto o árbol de 3 a 9 metros de alto, de copa irregular cuando joven, altas y estrechas al madurar. Presenta púas curvas en las ramas y en las hojas. Sus hojas son compuestas, bipinnadas, caducifolias, alternas, verdosas oscuras, grandes. Sus ramas son grisáceas, con puntos claros llamados lenticelas. Además, el yuquerí posee espinas curvas hacia abajo, esparcidos en forma irregular en sus ramas, de unos 5 milímetros de largo. Aunque pueden encontrarse especímenes inermes sin presencia de las espinas. La corteza es grisácea, lisa, con pocos surcos longitudinales y superficiales. En ejemplares viejos se torna rugosa. Las flores del yuquerí son perfectas, completas, muy pequeñas, de 6 milímetros de largo. Cáliz y corola tubulares. Se agrupan en espigas esféricas como pompones, en racimos de 3 a 6 centímetros de largo. A diferencia de la acacia aroma, la flor del yuquerí es de un amarillo mucho más tenue que la aromita. El yuquerí es una planta importante para los colmenares de nuestras abejas silvestres e infinidad de insectos que dependen de ella, así también de numerosas aves y mamíferos de la fauna del Paraguay.
todo soldado paraguayo que ha llamado... Boquerón es uno de los departamentos más ricos en valores culturales e historia. La visita a los fortines como Boquerón, Toledo e Isla Poí debería ser obligatoria para las escuelas de todo el país, para conocer de cerca los importantes lugares de heroísmo de la Guerra del Chaco, 1932-1935. Tienen honra, relevancia colosal. Las trincheras de Nanagua se llega a Fortín Boquerón a 439 kilómetros de Asunción. Se accede por un camino de tierra de 26 kilómetros, desde Cruce de los Pioneros, kilómetro 415 de la ruta Transchaco. Inquebrantable la fe, con tu jefe Estigarribia, el insigne mariscal. El 29 de septiembre es el aniversario de la victoria de la batalla de Boquerón, celebrando una victoria muy peleada durante la Guerra del Chaco. Más allá símbolo. Después de declararse oficialmente la guerra en 1932, Fortín Boquerón una vez más fue tomado por las tropas bolivianas. Impotente capitula, favorito Pampa Grande, Campo Villa y sus legiones. El 9 de septiembre de 1932, José Félix Estigarribia emprendió un ataque al Fortín. Aproximadamente 7.000 tropas paraguayas combatieron contra los 500 soldados en el Fortín y los 3.500 refuerzos que llegaron para socorrer. La retoma de los pozos del lejano Lendagüe. Fortín Boquerón permaneció sitiado a lo largo de 20 días antes de que se rindieran incondicionalmente las fuerzas bolivianas. En el Fortín se puede observar una serie de elementos de aquel tiempo. Detrás de la precaria comandancia se encuentran los carteles que orientan hacia el paseo por los senderos de las trincheras. Se advierte un notorio contraste entre la ondulante zona boscosa de los defensores y el pajonal abierto y llano que correspondió a los atacantes. Casi al final del circuito de las trincheras se llega a la Casamata y la Tuca, puesto de combate de Marzana. Hacia el este, a unas decenas de pasos de la cruz conmemorativa, se halla una edificación de barro y madera. Cubre aproximadamente 10 metros cuadrados. Es la comandancia reconstruida. Hacia el oeste, a unos 20 metros de la cruz conmemorativa, se halla el Museo de Boquerón. Allí se exhiben cientos de armas de artillería e infantería que pertenecieron a ambos ejércitos. Una laguna formada en estos días por muy eventuales lluvias nocturnas cerca del centro del Fortín, recuerda al pozo que desquició a los combatientes. Era la única fuente de agua para los defensores. Los paraguayos, a medida que se acercaban, impusieron una cortina de balas sobre ese codiciado pozo. Hoy se encuentra allí un museo grande dedicado a la Guerra del Chaco. En el museo se tienen muchas fotografías y elementos de aquella cruenta batalla. El encargado del museo, Carlos Agüero, es una enciclopedia andante de la Guerra del Chaco. El predio también retiene muchos de los 3.800 metros de trincheras originales. Aunque ya no se encuentran fortificados con alambre de púa y francotiradores, la vegetación que los rodea es suficiente para hacer que uno se compadezca de los soldados de la Guerra del Chaco. La mayoría de los árboles y arbustos están cubiertos con espinas
y hay mucha variedad de cactus a lo largo del suelo. El camino sigue las trincheras y te lleva hasta 2 pequeños cementerios para soldados paraguayos y bolivianos. El clarín y pudo ver de esta patria Paraguay. Para coordinar un tour de Fortín Boquerón desde Neuland, contacta a Heinz Wiebe en la oficina de turismo de la cooperativa Neuland. Teléfono 0971-701-634 o al correo electrónico hwive@neuland.com.py. También se pueden organizar tours desde Filadelfia por medio de Gran Chaco Turismo. Teléfono 491-432-944 o al 0981-223-974. Desafortunadamente, no hay transporte público que llegue hasta Fortín Boquerón. Es buena idea verificar el horario del museo al 0981-242-420. Y carta pe un maneje, te saga un mantelle, y puyare oya pocoy, hay catun te movocoy, tu pasero yere. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.